pasó algo que me pasa mucho con María Esther, que es leyendo sus críticas, uno aprende incluso en este caso, de mi propia escritura, y quedo rumiando, lo hemos hablado, que al estilo Mark Twain le contesto a María Esther a sus críticas en mis próximos espectáculos con los aprendizajes. Ahora que soy consciente que hice eso, lo hago de manera más consciente. Pero bueno, esto, con ese puntapié, y por un lado María Esther lo sabe, pero es justo decirlo, si uno lo dice en privado, decirlo públicamente. Ella es una de mis maestras, por suerte este país me ha dado varios maestros y maestras, pero con pocos, como con María Esther, conservo una amistad de tantos años y conservo su maestría. Cada vez que me encuentro, que vamos a comer, Bernardo, que ahora está acá también, y hemos visto crecer a nuestras familias y también hemos visto crecer el arte de esta ciudad juntos, y a mí me sigue maravillando. El otro día me volví a conmover al recibir una crítica y aprender tanto de algo que supuestamente habíamos creado nosotros y que deberíamos tener tan claro, meridianamente claro, como lo expresaba María Esther. Entonces es un lujo para mí que María Esther hayas aceptado venir hoy a conversar con nosotros. El puntapié es ese, es un poco tu mirada y después simplemente dialogar. Al final vamos a tener una instancia también con ustedes para las preguntas y comentarios que quieran hacernos. Voy a disculpar al elenco, que el elenco de la comedia, ustedes saben, hacen obras en simultáneo, entonces no se pueden ver. Y hoy es la última función del Pájaro Azul, y como nosotros vamos a las 5, varios del elenco están saliendo, corriendo hacia el Pájaro Azul para verlo. Ahora también sentí como, es verdad, es la última y se van a ir la mitad. Pero algunos, Steffi, no sé si ya está acá, alguno del elenco se iba a quedar a acompañarnos, y del equipo, sé que también en algún momento van a aparecer por eso. Bueno, con este agradecimiento, María Esther, te doy la palabra y empezamos a conversar. ¿Cómo no? Buenas noches. Me encuentran perjudicada. Pedí los lentes porque estoy con un ojo operado y me entra la luz. Y estoy con un virus, no es ese virus, porque estoy medio caída. Así que me disculpan si no estoy en mis mejores días. Lo primero, ese artículo que se va a publicar, creo que sale mañana, Relaciones, se llama Instrucciones para ejercer la constancia. Y les voy a tratar de explicar, no el artículo, sino lo que me pasó a mí. A mí me pasó que, primero, quiero sacar chapa de perfecta acá de Nostradamus, porque hace 2007, 2006, 15, 16 años, 17 quizá, publiqué un artículo, el primero, creo yo, grande sobre Gabriel, era el primero grande que se hizo sobre ti. Durante mucho tiempo, se llamaba Para este Calderón, la vida no es un sueño. Y entonces decía, tiene un talento. Yo tengo un fragmento acá, mírenlo con el tiempo. Es interesantísimo este juego. Fue en 2005, miren, acá está la fecha. El año pasado estuvo nominado al Florencio Revelación por su obra Taurus el Juego, que además dirigía. Ha incursionado exitosa y reiteradamente en teatro joven. Este año se ha constituido en el centro de la programación del Teatro Circular, con 2 puestas que han contado con una enorme aprobación de público. Las Buenas Muertes y Mi Muñequita, ni más ni menos así. Ganó una beca de estudios en Londres y Cádiz, que le permitió una invalorable experiencia europea junto a directores y creadores de todo el mundo. Cursa el último año, que no era el último, pero yo creía que era, de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Tiene 22 años, un apellido que lo destina al teatro, se llama Gabriel Calderón, téngalo en cuenta. No me digan que no es gracioso, pasado en el filtro del tiempo. Miren, les recomiendo un tal William Shakespeare, van a ver. Espantoso. Pero en aquel momento no pude evitar el juego. Un joven dramaturgo, y cuando él dice que hace años que nos conocemos, era así, era un muchachito de 18, 19 años, grandote con un sobretodo negro, un talento mesurado, y
Y lo conocimos con Bernardo, le dijimos, ¿podés hacer otra función? Era la última de esta obra para que la vea más gente, vamos a traer gente. Bueno, de ahí en adelante lo demás es historia y de verdad, además, no de mucha gente digo esto, pero con Gabriel somos amigos, de verdad. Gabriel, Dayana, los nenes, todos. Pero nada de eso de ser amigos ni de nada tiene que ver con lo que escribí. Cuando vi la programación, cuando lo nombraron director artístico de la Comedia Nacional, porque la otra cosa entrañable que tiene Gabriel es que el señor que subió a la silla, se sentó ahí, se paró y dijo, miren que hay cofunción después, es el director artístico de la comedia. Digo esto porque no hay nada más triste que el tipo que peca de personaje, ¿no? De director artístico. Había algo de eso acá en esta sala cuando se hizo Thomas Berger, cuando se hacían los dramoletes y se ridiculizaba un poco la interacción entre los personajes de Berger y su actor, un poco la importancia excesiva que se da a sí misma a la gente de teatro, y esto de ser director artístico aparecía varias veces señalado, nada menos que, mire, es casi como ser un diplomático, ser un director artístico, lo cual en el caso de Berger era cierto, pero Calderón no posa de nada. Calderón le alcanza con el talento. Entonces yo podía con toda facilidad escribir un WhatsApp o levantar el teléfono y decirle, levantar el teléfono. Yo me bajo ahora. Ya está. Levanté el teléfono. Es muy fuerte. Mucho levantar el teléfono. Y decirle, che, Gabriel, ¿qué es esto? Porque cuando apareció acá el Calderón chileno, Guillermo Calderón, al que conocí en una muestra de teatro, cuando me enteré que existía por una obra que se llamaba Neva y por otra obra que está relacionada a esta, eran dos obras en realidad, Villa, más discurso, que hablaban era un personaje femenino que hacía como 3 versiones de Michelle Bachelet. Pensé, increíble, Guillermo Calderón tan joven y tan talentoso en Chile y nuestro Calderón. Todos lo pensamos. Pero cuando se anuncia la programación y decía Calderón por Calderón por Calderón, Calderón por 3, Calderón al cubo, yo tendría que haberle dicho, Gabriel, ¿por qué se te ocurrió esto? Pero era una pregunta casi de amigos y no la hice nunca. No la hice tampoco, y eso te lo estoy preguntando ya. No sé qué participación tuvo cada uno. Sé que esta apuesta la dirige Gabriel, puede establecer las relaciones con Calderón de la Barca, que es lo que voy a intentar, pero no sé, no sabía y no sé qué relación tiene la obra en cuanto a qué hizo Guillermo y qué hizo Gabriel. Y después me pregunté la verdadera pregunta, la del psicoanálisis. ¿Por qué? ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué no? Y después dije, ¿por qué no quise? Obviamente. Básicamente uno no hace lo que no quiere. ¿Y por qué no quise? No quise porque creo que preferí imaginarme. Y en mi imaginación aparece Gabriel como un individuo sumamente lúdico. Siempre pienso que lo conocí en Taurus, el juego, y en mi muñequita, la farsa, y que a Gabriel le encanta, una vez que se establece un parámetro, continuarlo y jugar con él. Eso que dijo de que él lee las críticas y después las usa, lo hacía en serio. Cuando la muñequita yo hice una cantidad de cálculos numéricos, parecía, yo qué sé, el hombre calculaba, y Calderón, que no tenía muy en cuenta sus cálculos, se divirtió muchísimo y empezó a aplicarlos. O le hice notar que había varios personajes, y Ana, cuando los restos de Ana, le digo, ay, se llama Ana como aquella, y entonces siguieron las Anas, incluso la Ana que protagonizaba Cría Cuervo, que para mí era claramente una obra vinculada a la muñequita, a mi muñequita, y se llamaba Ana, ¿se acuerdan? La niña que interpretaba a la niña en Cría Cuervos. Y él toma eso y empieza a jugar. Entonces pensé que si le preguntaba había algo que se pervertía en mi percepción.
Imaginé que Gabriel estaba jugando. Bueno, ahora soy el dueño de la pelota. La tengo por un rato en mi cancha, vamos a jugar. Guillermo, yo y el otro, el antepasado. ¿Y a qué jugamos? Y jugamos a que entre los dos hacemos una obra de nuestro antepasado. ¿Qué obra? Y acá es donde empieza el tema. Porque la pregunta que yo me hacía era, una persona que no leyó El Príncipe Constante, es más, que no sabe nada del Príncipe Constante, ¿puede venir acá a ver esta obra? La respuesta es sí. Creo que si hago un censo rápido, muy poca gente habrá leído El Príncipe Constante. Digo, no lo digo con desdén, lo digo porque yo lo leí para esta obra. No es que diga, caramba, que poca gente lee El Príncipe Constante. Jamás lo había leído. Sí, pueden. ¿Qué gana una persona que lo leyó? Es decir, me empecé a preguntar cómo jugaba eso. Y llegué a la conclusión de que sí puede venir. Y entonces, ¿es conveniente no saber nada? No. Es conveniente saber que hay un juego, que es de eso que habla el artículo, que no estoy descubriendo absolutamente nada, que es el juego de vincularse un texto con otro en lo que se llaman versiones. O a veces, como le llamaba Sanchís Sinisterra, perversiones del texto. En un momento dado, acá se dice que agarraron la obra, la deshicieron, la trituraron, la martillaron, la pasaron por agua, no dejaron nada, y hay algo de eso. Pero lo que sí creo es que tendríamos que pensar en que el argumento de la obra se menciona. De hecho, vieron la escena, ustedes no saben, no sé si quizás del programa recuerden, pero hay un momento en que un personaje dice, se trata de un príncipe que cruzó de Portugal a Marruecos, y decía Sarabí, 2 rublos de pensamiento ya se fueron, cómo cruzó de Portugal a Marruecos, porque quería fundar una ciudad. Todo eso está contado en El Príncipe Constante y está contado, resumido acá en la obra. A los efectos de la obra, las motivaciones cristianas contra los moros, fundar ciudades que bendijeran más a Dios que a Alá, era central en aquella época, sí, acá para nada. Entonces, la base está allí, es citada, es traída, pero las cuestiones que hoy defiende la obra no tienen nada que ver con la fe, ni con Portugal, ni con la fe cristiana, ni con sacarle a los moros la tierra. Tienen que ver, para mí, con 2 asuntos centrales. Uno, por supuesto, el tema de la tortura, y el otro, el tema del teatro. Es una obra sobre la tortura desde el punto de vista temático, la constancia se centra y se mantiene en la tortura, y por otro lado, es una obra que está continuamente jugando con el aparato teatral. Esto no es para esta conversación, porque ahí la conversación se pondría muy densa y la gente saldría corriendo a ver el pájaro azul o a tomar un café. Pero lo que sí quiero decir es que las alusiones a esta obra que está hecha por rusos que vinieron a un país sudamericano a hacer una obra para la cual buscaron una actriz que pareciera rusa, pero que no lo fuera, y que hablara ruso, pero era una alemana, etcétera, etcétera. Todas esas sofisticaciones de encuentro tienen que ver en sí mismo con las versiones y la historia teatral de esta obra. Esta obra, que nosotros ignorábamos alegremente, fue puesta por Goethe en la República de Weimar, fue exaltada por Hoffmann, el autor de los cuentos fantásticos, fue sobre todo parte del repertorio de 2 pesados teatrales rusos, de ahí esta historia de los rusos, que son Grotowski, Grotowski es polaco, pero trabajó en la Unión Soviética, y Meyerhold, el mártir del teatro de la Revolución, que luchó por el teatro de la Revolución y la Revolución lo mató. Tanto Grotowski como Meyerhold trabajaron con El Príncipe Constante. Hay
aproximación es difícil de transmitir, pero que está acá, en la presencia de momentos, escenas, espíritus de esos creadores que flotan en chistes, en ciertos aleteos, como cuando se habla del método, refiriéndose al método Stanislavski, por supuesto, ¿no? Entonces, no te alcanza con que parezca que sufrís, tenés que sufrir. Hay un recuerdo que tengo, perdóname Gabriel, porque voy a ser explícita, haciendo Las Buenas Muertes con una actriz, una señora actriz, que era mayor que el resto del elenco, y tenía que ser violada. Su personaje era violado, era un hecho que sucedió en Montevideo. Dos mujeres que eran polacas, lituanas, que habían sido violadas, y de eso trataba Las Buenas Muertes. Y la actriz le dice: Gabriel, ¿cómo me tengo que sentir yo cuando me violen? Y le dice Gabriel: Alma, nadie te va a violar, pero ¿y el método? Nadie te va a violar. Yo cuando empiezan a hablar del método acá, veo a Gabriel con 20 años parado frente a aquella señora que era o es un pilar de teatro, que le decía: ¿cómo aplico el método? Y Gabriel dice: no te van a violar. Pensaba en esto, la obra va y viene de esta teatralidad de los rusos, va y viene en lo que Grotowski hizo con esta obra. La apuesta de Grotowski, les cuento esto porque por ahí llegamos a casa, agarramos YouTube, y ahora, antes no se podía, pero ahora se puede ver lo que se rescató de la apuesta de Grotowski del Príncipe Constante, lo buscan en YouTube. Es una apuesta mística, donde el príncipe llega a representar de alguna manera al Hijo de Dios, no en un sentido religioso, sino trascendente, como un héroe sacrificado por todos por su constancia, en la fe o en lo que sea, porque al final lo que dice Steffi es eso. No es bueno el que lo hace una vez, es bueno el que lo hace y persevera, en la fe, en la socialdemocracia, en el interrogatorio, en la policía, en lo que sea, la constancia. Y en esa escenografía de Grotowski hay una famosísima tarima a la que le llaman la cama. ¿Conocías la cama de Grotowski? Conocíamos la obra, sí. Y contame, porque yo dije, yo me atrevo a nombrarla ahora a la cama de Grotowski. No, bueno, o sea, conocíamos una de las grandes influencias era la tradición de la obra en el teatro para nosotros. Bien. ¿No? O sea, nos estábamos poniendo sobre todo en la línea de la tradición que tiene el teatro por el Príncipe Constante de versionarlo. Y sin duda que teníamos presente esto con Guillermo al inicio, esa idea de Guillermo, la de centrar todo alrededor de una cama, ¿no? Porque incluso yo decía una otra vez, claro, con el Príncipe Constante y en La Vida de Sueño, a mí me gustaba la cama por La Vida de Sueño, aunque ni en La Vida de Sueño ni en el Príncipe Constante hay cama, pero Guillermo decía, pero Grotowski sí, ¿no? Que era esa tarima polifuncional, y vino de allí, la idea original de centrar toda nuestra obra alrededor de una cama de Guillermo. Claro, y está esa tentación de La Vida de Sueño, porque se filtra, o oímos todo, ¿verdad? Ay, me desperté y me parece que la vida es un sueño, 20 veces que te ha dicho. Pero ahí, Gabriel, se cuela la otra cosa por debajo de esto, la historia de la diacronía de las obras y de las puestas del Príncipe Constante, especialmente la de Grotowski, es mítica. Y aparece algo que ellos dicen, creo que está en el programa, que dicen que agarraron esta obra y que van a quemar la biblioteca. No recuerdo si lo leí en la página de La Comedia o está en el programa. Que decidieron quemar la biblioteca. Es decir, agarran esta obra y la sacuden, dejan un poco del original. Y cuando leo esto de que quieren quemar la biblioteca, como dice Borges, me empiezo a reír. Porque la referencia también, por si quieren ir a casa y agarrar, hay un cuento del libro de arena de Borges que se llama El Congreso. No les voy a contar el Congreso, sería aburridísimo, pero no el Congreso, mi cuento sería aburridísimo. Unos individuos van a hacer un congreso en el cual van a salvar todas las obras de la humanidad, es su sueño, no importa.
después que reúnen y hacen una cantidad de cosas, el que organiza todo, Alejandro Ferri, hace hacer una gran montaña con todos los libros y todos creen que va a haber como un ritual de adoración y dicen, préndale fuego. Pero ¿cómo vamos a quemar esta montaña de libros que tanto trabajo nos dio conseguir y que son el cimiento de nuestra civilización? De vez en cuando hay que quemar la biblioteca de Alejandría. Esta idea que él retoma, que ellos retoman, tiene que ver con la idea de Gabriel cuando vino a la comedia. Era la comedia Arde. Arde de verdad, vieron los braseros afuera de la mujer desnuda, vieron los carteles, la comedia Arde ahí, gente que decía, hay carteles de neón en el Solís, tremendo. Pero ahora, no por casualidad, traen esto de quemar la biblioteca. Agarran esta obra y la desarman hasta las raíces. Y traen esta idea de la vida de sueño, pero la cruzan. Para mí hay un ocho precioso ahí. Cruzan a Borges con Calderón y vuelven a poner esta idea que es tan borgiana de que todos estamos ahora siendo soñados por otro. Yo, por ejemplo, la idea la toma él, Borges, de Luis Carroll, de Alicia, en el país Through the Looking Glass, no en el país de las maravillas, sino a través del espejo, cuando dice, está Alicia con Tweedledee, Tweedledum, y se oye un ronquido, es un mundo de piezas de ajedrez, no sé si recuerdan de cuando éramos niños o qué, y Alicia dice, ¿quién ronca? Es el rey blanco. Ay, si lo despertamos, no. Dice Alicia, ¿por qué no lo despertamos? Y si nos está soñando, ¿cómo? Dice, ¿qué pasa si nosotros somos un sueño de él? Si lo despertamos, desaparecemos. Eso dice Luis Carroll. Y eso es el epígrafe de un texto de Borges que es Las ruinas circulares. Gracias. Las ruinas circulares. Me quedé colgada en otra idea, las ruinas circulares. Y ahí la idea es que un hombre crea a otro soñándolo. Y la idea es que quizá todos... Yo me acosté anoche preocupada porque tenía el ojo embromado, tenía que venir acá hoy y ahora estoy soñando. Y llegué al teatro, vi la función, estoy con Gabriel y estamos acá charlando. ¿Saben lo que pasa si yo me despierto? No quieran saber. Desaparece. ¿Qué pasaría? Yo tenía un alumno que se había ido a vivir a Israel y me decía, quedé envenenado con eso. Ahora pienso que de repente soy el sueño de alguien que se despierta muy al diablo. Yo decía, tranquilo, pero está esto cruzado muy hermosamente, la idea del sueño, es decir, nuestra existencia, incluso la irrelevancia de nuestra existencia, en Borges y en Calderón de la Barca, donde toda la vida es sueño y los sueños son. El anterior director artístico de la Comedia Nacional, que era Mario Ferreira, hizo La vida de sueño, hizo Segismundo. Me pareció también una gracia de todo este proceso. Entonces, me pareció que ellos estaban trabajando con líneas que no es que, de verdad, no es que creo que si ustedes vienen sin esta base no van a entender la obra, pero de repente, después que nos vamos y empezamos así a googlear, porque como tiene dos rulos, tenemos que estar a un clic de distancia para entender la obra. Algunas de estas referencias, el Congreso de Borges o el poema que se llama Arte Poética, que tiene una estrofa que dice: sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar. No es un juego de palabras, es sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar. Sigue, ¿no? Dice, y que la muerte es esa muerte de cada noche que se llama sueño, pero sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar, que estamos siendo soñados y que somos sueño, polvo, nada. Se dice muchas veces esto, y viste, Gabriel, cuántas veces no está ese. Porque yo, también me encantó leerlo en la crítica. Es verdad que es una cita de Góngora, ¿no? No es de Calderón,
pero yo había estado muy enamorado por cómo Calderón, López, Góngora se roban frases, ¿no? Que a uno lee o ve en esa época y le gusta tanto que después el otro ponía, no me acuerdo cómo aparece en López, creo que aparece polvo, sueño, nada, ¿no? Y venía del polvo, sombras, nada, de Góngora, y me parecía bellísimo capturarlo acá en una obra de Calderón y que algún distraído dijera en algún momento eso viene de Calderón cuando viene de Góngora. Que era un juego que ellos hacen. Sí, te metiste con... Yo le hablaba de eso, de Borges, de Góngora, de Borges en El alquimista, de Góngora, de Sor Juana Inés de la Cruz, y de acá, y me daba cuenta que ellos habían jugado. Por eso digo, no es que sea necesario, claro que no es necesario, entendimos. De hecho, en la obra Villa Más Discurso de Guillermo Calderón, la obra trata sobre la tortura. Es más, trata sobre el destino de la Villa Grimaldi en Chile, que pasó a ser un museo de la memoria, un museo del horror. Claro, siempre tienen, a pesar de que como los dictadores, los nazis, los terroristas, los asesinos, siempre encuentran una playa donde sentarse a mirar el mar, o ser unos viejitos encantadores a los cuales no vale la pena tener presos. En Chile hubo muchísimo más ejercicio de la sanción al crimen de Estado, a la violación de los derechos humanos, a las masacres, y acá. Entonces me parecía que ese era un tema que los conectaba. Yo decía, ¿en qué tema conectan? Pensé en X, por ejemplo. Después Bernardo me decía, pero no es la primera vez que él habla de la tortura por vos, no. No, ya sé que no es la primera vez, pero a mí en X me motivaba, primero que nada, que hasta ayer o hasta hoy estaba en refugio. Sí, hasta hoy. Hasta hoy estaban Marisa Bentancur y Dayana Méndez en el circular en refugio. Y yo a las dos las tenía muy integradas, trabajando como madre e hija en X, que revienten los actores, de Gabriel, cuando ella, Ana, Dayana, se obstina, porque viste que en el teatro los actores opinan, pero en vez de opinar y que no saben nada, traen a trabajar a sus actores, se enamoran de los directores, de las actrices, una cosa espantosa, que es un cliché. Es un lugar común. Entonces la actriz y el director de la obra tenían algo, y en su novio ficcional le había inventado a Ana una máquina del tiempo porque ella quería ir a encontrarse con su padre y su familia desaparecida, a ver qué había sido de su vida en la dictadura. Y el otro se las empieza a tratar de traer con consecuencias magníficas. Pero creo que ahí también encontraron un tema que interesa, perdón, esto no lo digo con ninguna malicia, que interesa en Europa, la tortura en América Latina. Ellos llevaron esta obra al Festival de Almagro y volvieron tapados de elogios. Háganse un bien, busquen eso también. El teatro abrió la boca grande en España por lo que vieron, y era ir a España a hacer Calderón. Era la boca del lobo, la tierra Sargent. Y creo que ahí también encontraron un link notable. Es que, un poco interrumpiéndote. Fue pausa. Fue pausa. Hay muchas preguntas ahí que puedo responder con cierta indiscreción, digamos. Con cierta indiscreción. Esto nace por antes incluso de asumir, la primera noticia que me da Mario Ferreira en El Solís, cuando sabe que yo voy a ser el director, que sigue a su gestión, él me dice, mirá que aceptamos una invitación de Almagro. Y el año que viene hay que ir a Almagro. Y yo inmediatamente, me acuerdo, no voy a decir dónde, porque no. Pero estábamos al Festival de Teatro Clásico, Almagro. Sí. ¿Y por qué aceptaron una invitación al Festival de Teatro Clásico? Porque Uruguay va a ser país invitado y quieren que la Comedia Nacional sea la invitada, ¿no? Y yo le digo, pero nosotros, ¿y ustedes qué van a llevar algo? Porque la Comedia había hecho hace unos años una versión buenísima de La Dama Boba. Sí. Y le digo, ¿pero qué va, La Dama Boba?
Le digo, asustado ya. Y me dice, no, hay que ir con algo nuevo. Pero, le digo, yo nunca dirigí clásicos. Le digo, es más, este país había una evaluación que yo hacía inmediata, es una evaluación personal, pero que es que nosotros habíamos perdido la musculatura con los clásicos, que antes la comedia en sus temporadas tenía siempre varios, incluso yo esto lo dije en una reunión de elenco, había un mito que se decía que en la comedia cuando querían resolver algún título rápido, hacían un Molière o un Shakespeare porque lo tiraban y lo ensayaban rapidísimo. Después, Cristina Machado y Claudio Rossi otra vez en una reunión de elenco dicen, no era tan así, no lo ensayaban tan rápido. Pero digamos, esa musculatura, esa velocidad, la perdió todo el sistema teatral uruguayo. Es decir, en Montevideo no se ven clásicos todo el tiempo en todas las salas, los actores no lo hacen todo el tiempo y los directores, y me pongo yo como ejemplo, no estamos habituados a dirigirlo. Y de repente teníamos que ir a un festival que está acostumbrado a ver 200 o 300 versiones de clásicos por año. Me parecía un problema, ¿no? Yo quisiera ir a Europa con una obra contemporánea, donde siento que sí tenemos musculatura, de autor por lo menos contemporáneo. Y allí empezamos a urdir este proyecto con Guillermo, ¿no? O sea, en un momento se me ocurrió, lo llamé a Guillermo porque yo lo conozco, y le dije, ¿te parece que podemos, con Guillermo, y ahí develo tal vez la otra parte, es, con Guillermo estudiamos juntos en el Royal Court en Londres en 2009. Somos de la misma generación, yo tengo, esto es verídico, empezamos a hacer giras internacionales a la vez, yo con mi muñequita y él con Neva, pero para ser justos, a Neva le iba muy bien en los festivales internacionales. ¿Y cómo me daba cuenta? Porque yo estaba en esos festivales, a la muñequita le iba bien, pero venía gente, y me pasó varias veces, que me decía, Calderón, sí. Te felicito. Ay, te felicito, pero no. Y me abrazaban y me decía, yo decía, ¿me conoce? ¿Qué Calderón? No, y yo no había estrenado todavía en el festival. Y decía, se ve que ya soy conocido. Y poco a poco me daba cuenta que había ya estado Guillermo en el festival y que había gustado mucho. Incluso he hecho varias cosas. Primero, he aceptado regalos que eran para Guillermo. Cuando los abro, me acuerdo hasta ahora de un libro, mirá, justo, un libro del método de Stanislavski. Creo que era una versión rusa, porque, bueno, fue en Cádiz que me dieron el libro y que yo abrí con alegría frente a la persona y digo, ¿y por qué me da un libro en ruso? Y dije, ay, no, para mí. Llegué a cobrar derechos de Guillermo, que los tuve que devolver. Y me acuerdo estar en el estreno del Teatro Circular de Neva, que lo hizo, o sea, acá lo hizo Guillermo, vino Guillermo con su obra. Pero años después lo hizo el Circular en Neva. Y recuerdo ir, creo que mal estreno, ir a una función. Y cuando termina estaba muy bien y toda la primera, yo estaba en la segunda fila y veo que la primera fila se para, se da vuelta y me empiezan a aplaudir a mí. y yo acepté los aplausos. Quiero explicar a toda esta gente que no soy yo. Es como muy engorroso. Entonces con Guillermo nos reímos mucho de esto. Yo lo único que estoy tratando es de mejorar para que a él le empiece a pasar un poco de venganza con el tiempo. Si querés le escribimos. Sí, yo le pediría que entre. Te felicitamos por eso. Ahora la confusión es justa porque él puede recibir elogios por esto. Y el Royal Court cuando estudiamos. Perdóname, ¿escribieron juntos? La idea era esto, por eso también hablo por Villa y por Ex, que el Royal Court nos pidió, cuando terminamos, que hiciéramos un Calderón con tres. Miss Dobson, que llevaba el programa internacional. ¿Alguien pidió un Calderón? Sí, o sea, que versionáramos un Calderón. Y Guillermo y yo decidimos, y el Royal Court me parecía bien a la programadora, que escribiéramos obra nueva en relación a una obra. Y empezamos a trabajar con El Príncipe Constante, y nunca llegamos a... ¿En 2009? Sí, no, 2011 por ahí. Y tuvimos unas conversaciones y no avanzó. No avanzó porque cada uno tenía su carrera. Y yo
en función de los temas del Príncipe Constante y sobre todo porque había quedado muy impregnado con el tema de la tortura del príncipe, que es parte de la tradición del teatro por Grotowski, desarrollé después tanto, yo creo que ambas obras tienen ese juego, pero ¿no? Sobre todo en el juego de la memoria, y eso nos va a llevar a Borges. Él y escribió Villa, y no la presentamos juntos, ni la presentamos en el Royal Court porque creíamos que la idea nos había ayudado a escribir obra nueva, pero que esas obras no guardaban relación, más allá del tema, con el Príncipe Constante. Y había quedado ahí pendiente. Y ahora, cuando pasó todo este problema, yo le llamé y le dije, pero mirá que si no escribimos obras que sean una obra que sea cercana, en Almagro nos van a matar, ¿no? Y este es un poco el límite de la escritura de esta versión de Constante. Nosotros teníamos que sobrevivir a Almagro. Es decir, teníamos que ir por una obra que versionara el Príncipe Constante, pero que tuviera ciertas relaciones donde aquellos que conocían o conocen el Príncipe Constante tuvieran capas de disfrute en este espectáculo. Y de todo lo que vos decís, María Esther, me parece que una de las cosas que yo aprendí de las buenas críticas, que es ese juego en donde uno aprende y empieza a generar capas en la escritura que hablan con algunas personas en particular. Yo sé que María Esther va a contar las escenas que Toconga, sé que hay ciertas cosas, que si aparece una Ana, tanto Bernardo como María Esther van a estar siguiendo la línea de esos personajes. Y así tengo muchas relaciones, ¿no? Por ejemplo, esta obra tiene guiños que yo puse hacia Guillermo, porque a Guillermo es parte también. Creo que el mejor Chekhov que yo vi hasta ahora versionado fue Suneva, ¿no? Y en esa obra hay cosas que a mí me resuenan y que yo las puse en esta obra solo para molestar a Guillermo, que es, por ejemplo, en Neva hay un personaje que dice ¿cuántas veces se puede decir te amo y no te amo? ¿No? Entonces acá Steffi dice ¿cuántas veces se puede decir me duele y no me duele? Es un homenaje a él, que solo él va a leer, ¿no? Ahora yo lo ampliamos, pero ese disfrute, digamos, esa posibilidad de conocer las capas de la creación, permite tal vez lo central para mí, que es cuando hago una traducción de este estilo, porque es una traducción, ¿no? Es una traducción al estilo borgiano. A mí me marcó mucho, Borges decía, la buena traducción no respeta al original, sino que conduce a él. Es decir, de alguna manera uno tiene que terminar de leer la traducción y debería buscar el original para acceder como pueda a él. Si es otra lengua que uno no maneja, uno debería aprender esa lengua para tratar de, ¿no? Porque respetarlo en otra lengua, por ejemplo, es imposible. Lo que tenemos es que crear una buena obra en nuestra lengua que nos lleve hacia allí. Esa idea borgiana, este espectáculo tiene muchos guiños hacia Borges, el que emana en la biblioteca es el fundamental en el sentido de que hay un sentido de conservar el clásico que no es conservarlo, sino quemarlo. La idea borgiana de que él dice en una entrevista, hoy lo recordaba con Steffi, que está allá, en su última entrevista. ¿Qué me hago la que veo yo? En su última entrevista, Gloria López se llama, la entrevistadora, es una entrevista bellísima, donde él habla del Congreso sin nombrarlo, de los temas, diciendo que a él la quema, porque en las culturas hay una tragedia grande que es la quema de la biblioteca, ¿no? Se pierde la memoria de muchos tiempos. Y él, peleador como es y seductor como es, dice, a mí, sin embargo, hay algo liberador en la quema de una biblioteca, porque implica que si perdemos definitivamente todos los textos de Tolstoy, pues no nos queda más que esperar que en el futuro vuelva a aparecer uno, ¿no? Es decir, que la pérdida de un autor implica que en el futuro tal vez vuelve a aparecer. Que exista es tan limitante para nosotros, ¿no? Porque nos oprime, ya no podemos. Él tiene muchos textos sobre esto, ¿no? Sobre cómo volver a escribir de cero lo que ya ha sido Pierre Menard y muchísimo. Entonces, la idea de la pérdida del original es una idea muy liberadora para el creador. Es la idea de, no sabemos si puedes hacer lo mismo, pero si no haces algo, nosotros no conocemos. Si, ojalá, muchos no conocen nada del Príncipe Constante, pero hoy conocen un poco más, pues conocen el Príncipe Constante, ¿no? Porque nosotros también conocemos el texto del Príncipe Constante, que es como dice Sergio Blanco, a quien homenajeamos ya desde acá, es un fósil, ¿no? Del teatro, pero no es la obra.
y nunca vamos a acceder a la obra de Calderón. No lo vamos a conocer a él, no vamos a estar en su tiempo. Entonces no nos queda más que tratar de hacer teatro hoy y que allí emerja un príncipe constante. Y con esto cierro y correr el esta riesgo. pausa. Bueno, sí, ¿no? Y correr el riesgo. El teatro te traga, el teatro te... El otro juego que hay con... que yo creo que conocí ese texto por vos también, que es cuando Juancho dice construir el pueblo del tamaño de un pueblo. Eso es en rigor a la ciencia de Borges, claro, ¿no? claro. Eso es El mapa que el mapa que tiene el tamaño de... que intenta tener el tamaño de aquello que mapea en una clase. Y me parece que eso es bellísimo porque allí Borges nos recuerda de cuanto más perfecta la herramienta, más inútil, ¿no? O sea, que un pueblo del tamaño de un pueblo no sirve como herramienta, ¿no? Y es abandonada y uno ya no sabe si es pueblo o herramienta. O sea que hay algo de la herramienta, si existe la palabra, pero de la obra, que se basa sobre todo, se embellece en su imperfección, en su desplazamiento. Y esta imperfección con relación al clásico es obligatoria en Uruguay o en Latinoamérica, ¿no? Esto lo hablábamos mucho con Guillermo, es decir, nosotros por suerte no podemos respetar a Calderón, porque nacimos en Uruguay, en Chile, no tenemos el peso de Calderón que los españoles lo tienen. Esto es otra idea muy borgiana, ¿no? El desplazamiento define mucho más, ¿no? El estar corrido, la situación geográfica y temporal define mucho más que el tema. Y entonces escribir desplazado, descentrado de un canon, da una libertad que para otros es mucho más difícil, ¿no? Y entonces, por supuesto, cuando nosotros veíamos todo el tema de la religión, la fe, el imperio de Portugal, tratando la ampliación del territorio de los musulmanes contra la ampliación de la fe de los cristianos, no nos impactaba tanto como cuando veíamos que para poner a prueba la fe de Fernando se utilizaba un método que conocíamos bien, que era la tortura, ¿no? Entonces decíamos, de eso sí saben nuestros países. De poner a prueba un ideal, el amor o la fe, con un método tan terrible como la tortura, es una tradición que hemos respetado a través del tiempo. Y nosotros sí tenemos que decir algo de eso. Sí, no podemos pasar e impostar una cosa que nos es a veces muy lejana, también para mí más, naciendo en un Uruguay laico como este, en relación a Chile, que es distinto, me sentía muy implicado. Sí, hay una... Yo quería decir algo sobre lo que está haciendo Gabriel ahora. Nosotros en la Escuela de Espectadores, Gabriel es de la casa, no te vas a salvar ahora tampoco. Siempre está desde la primera hora. Y yo quería decir algo que a todos en general, y es que hay en la teorización es lo que Humberto Eco llama el autor real, empírico, la persona que escribe algo, y otro autor que es el modelo, que es Gabriel Calderón. Dejemos a Guillermo, porque igual él le roba las cosas. Gabriel empírico y un Gabriel ideal que dice, ¿para qué decir tantas veces te amo? No te amo, bueno, sin sentirlo, ¿no? En su cabeza, eso es guiño a Calderón. En su cabeza, cuando él dice, Borges supone que yo lo voy a entender. En su cabeza habrá un guiño a Sergio Blanco, un guiño... Y en su cabeza él estará pensando qué pasará con todo lo que estamos acá. Sí, ¿cuánto captaremos de su universo que emite? Humberto Eco dice, el autor empírico, la persona real, crea a un autor modelo que en su fantasía emite una cantidad de mensajes que un receptor empírico, nosotros, captaremos o no. En el lector ideal, captamos, todos somos bárbaros, en el lector real capta lo que capta. Quizá el verdadero aprendizaje de estas experiencias es que uno sabe que cuanto más sabe, lo dije a propósito de esto 2 veces, uno sabe que cuanto más sabe, más goza, más disfruta, más sensible y abierto se le hace el mundo.
Pero eso es del lado del espectador. El espectador puede tener el placer de reconocer a Borges o a quien sea, o de entender que se está hablando de la cama de Grotowski o lo que fuere, pero el creador tiene que ser un creador muy especial, porque nos ha pasado no una, muchísimas veces decir, bueno, qué linda esta escena donde claramente cuando los focos funcionan como mesas de luz, como micrófonos, como cámaras a las que tiene que hablarle Rita Jimena, como luces de tortura, se nota la intuición del actor que es manipulador de objetos, y quizás detrás está Grotowski que dice que no tiene que haber más que el cuerpo del actor moviendo cosas, y Calderón me dice, no, esto no es así, yo no lo pensé. Nos pasa millones de veces. Entonces yo le recuerdo algo que a mí me ayudó mucho. Lo comparto como si tuviera un remedio para la tos o algo así que me dio mi abuela. Mi consejo es este: recordar lo que dice Humberto Eco. Un lector puede hacer múltiples interpretaciones, no cualesquiera. Dice Humberto Eco, ¿cuáles son las que no puede hacer? Primero, las que no están permitidas por el texto. Yo vengo y digo, a mí, Gabriel, me gusta la parte en que despega la nave extraterrestre. Entonces Gabriel me dice, no, pero no despega. ¿Pero cómo? Si ella dice, y si yo dijera esto, Saturno, eso es una nave extraterrestre, me lo está diciendo. No, no estoy diciendo eso, es un ejemplo. Lo que el texto no me autoriza, no puedo. Esa es la restricción central. La otra es, si vale la pena que pienses tanto para lo que ganaste, dice Humberto Eco, si es económico. Humberto Eco cuenta que hay lectores, que un lector vino y le dijo, ay, estoy encantado con su último libro, El péndulo de Foucault, porque los personajes principales son Aglie, Belbo, Casobón, Diota Levi. Sí, le dice Humberto Eco. Ah, lo vi yo, Humberto Eco, en una excursión que hicimos a verlo a Buenos Aires, sentado en el medio de un escenario contando esto con una gracia infinita, que le decía y él le dice A, B, C, D, Aglie, Verbo, y son las 4 primeras letras. Y se me dio como pena. El lector, yo me acuerdo el nombre del lector, se llamaba Josué Mosca, y le dice, pobre Josué, dice Humberto Eco, había invertido, si hubiera encontrado que los personajes iban de la A a la Z, arma una teoría alfabética, pero llegó hasta la D y no le rindió nada. Entonces, creo que esa sencilla cosa es esencial. No le pongas al texto lo que no tiene. Si lo tiene, me importa 3 pitos si Calderón lo quiso hacer o no. Lo tiene y lo vi. Y no me puede decir que no. Y si es económico, si vale la pena. Por ejemplo, yo lo corrí a Calderón, pero totalmente alienada. Después me di cuenta que yo no estaba bien. Cuando estrenó con El Pájaro, habíamos ido con Sergio Pevete, ¿te acordás? Yo lo corría de atrás y Calderón tenía que encargarse el estreno del Pájaro, no de mí. Yo le dije, Gabriel, que estoy enredada con Constante, porque leo el de Calderón y leo y no me doy cuenta. Y Gabriel, para darlo del ascensor, me dice, María Esther, disfruta. Yo dije, tienes razón, rayos. Y dije, tranquilízate, relájate, a disfrutar. Pero reconozco que después, cuando vi la obra, que no la había visto, me agarré de ese colchoncito de tensión para esto. Pero muchos creadores no aceptan lo que dice Humberto Eco, y es que los creadores tienen inconsciente, por ejemplo. Dice Humberto Eco, yo le puse amparo a una latinoamericana del péndulo Foucault, una brasilera, que yo era como hacer la revolución en el tercer mundo, me venía a acostar con Amparo Bahía, y una me dice, ¿te pareces de la españolita aquella? No, le puse amparo, en ella se refugia el personaje.
¿Qué le vas a poner amparo por eso? Aquella española que estaba contigo. Ay, tenés razón. Entonces dice Humberto Eco, y tenemos inconsciente. Y por suerte tenemos una cosa fenómena en las manos que no tenemos, y por eso el deseo de Borges de quemar las bibliotecas, porque mientras consideremos que las obras están cerradas, selladas, con todas las verdades dichas y todos los conceptos dados, más vale que quememos la biblioteca, porque entonces se acabó todo. Obras abiertas, lectores abiertos y creadores, como Gabriel, que sepan que sus obras guardan tantas capas. Bueno, mira, porque además esto es parte de lo maravilloso que a nosotros nos pasa de descubrir con la mirada de los otros y de las otras cosas que nos preguntamos, tal vez lo hice así, no me acuerdo. Por suerte está Steffi, tal vez no me... Si te acordás vos, Steffi, pero por ejemplo, al leer la nota de María Esther, por supuesto que Grotowski estuvo presente en nuestro trabajo, ¿no? Y por supuesto que yo escribí, esa parte la escribí yo, la de Juancho, toda la parte que dice el teatro es pobre. Y claro, María Esther en su nota, ¿no?, hace una referencia evidente, habla Grotowski, el libro canónico de Grotowski es el teatro pobre. Y dice, evidentemente, ha linkeado ahí el teatro pobre de Grotowski, su tradición, con la mirada del teatro. Yo no lo recuerdo, ¿no? O sea, yo creo que dije el teatro es pobre, porque a mí me parece pobre el teatro, pero dije, qué bello eso, y inmediatamente lo firmo abajo, ¿no? Lo hicimos. Ayer me escribió una alumna y me dice, me encanta que hayas matado a Bernhard en tu obra, porque hay un momento... Sí, Bernhard. Y dije, ¿y cuándo se mata? Ahora me dije, Bernhard, y después me quedé pensando un rato, y dije, pues no lo matan a Johann, que debe ser Bach, y me acuerdo que a Luciano le gusta Bach, y dije, uy. Johannesburgo perfectamente se podría hacer por África. Allí hay todas cosas que están en el inconsciente y que están autorizadas, ¿no? O sea, que son válidas, que cierran, que hacen una eureka en quien lo ve, ¿no? Que hacen un efecto de, no puedo creer que hayan puesto esto, y me defraudaría mucho si no lo hicieron adrede. Nosotros estamos siempre poniendo cara de, fue adrede, solo para no defraudar a la gente. Pero no nos defraudamos, Gabriel. Lo que descubrimos es que tenemos una máquina viva. Humberto Eco define una obra de una manera preciosa. Dice, es una máquina de generar interpretaciones. Punto. No escriban más, no hace falta un gran... ¿Qué es una obra? Una máquina de generar interpretaciones. Si yo lo sé cuando la veo, y vos lo sabés cuando la haces, estamos macanudos. Yo lo que te recomiendo, te voy a dar consejos, Calderón. Vas a ver, tu madre, éramos compañeros de muchos lados, pero dábamos clases juntos en la IAM. Yo cruzaba en el recreo al Murito del Sol y él cruzaba conmigo. Yo le hacía de madre teatral. Charlábamos ahí al solcito. Entonces te voy a hacer de madre teatral como en la época de la IAM. Te voy a decir, Calderón, esa actitud que tenés yo me reí, ¿ves? Mirá lo que me reí yo. De Treple y Trigoni. Claro. Me imaginé a vos. Estaba Gloria hoy acá. Ah, no la vi. Está allá. Pensé en vos cuando escribíamos eso, además lo dice Steffi, y pensamos mucho en Gloria, además, cuando trabajábamos con el personaje de Steffi. Claro, pero además... Perdón, para los que no saben, hace varios años, poquitos, hicimos La Gaviota, con versión de Mariana Perkovich. Yo hacía de Trepleo y Gloria hacía de Arcadina, que siempre hablo de la memoria emotiva de la mano de Gloria. Gloria me daba una cachetada que me volaba la cara. Y yo le decía a Gloria, pegá, y le decía a mi madre y me daba un sopapo tremendo. Y siempre digo lo que es la memoria del cuerpo, que en la escena anterior la hacíamos mucho y me empezaba a pasar, yo estaba atrás del telón, y siempre en la escena anterior me empezaba a doler la cabeza. Y yo no unía, decía, vos sabés que me está doliendo la cabeza últimamente, y era el cuerpo que se iba acostumbrando que en breve minuto recibía un sopapo. Yo les digo que esa versión llamada Chaika, porque a lo mejor se acuerdan por Chaika, que es gaviota en ruso, divina obra, pero ahí donde disputan las dos versiones del teatro, las dos visiones del teatro, la del joven y la del viejo. Yo cuando leí esto pensé en vos. No sabía el episodio de Mario Ferreira que te mandaba al teatro clásico y vos te quedabas así.
Pero estaba también esto de la concepción del teatro, vos tan Trigori, y la comedia siempre tan pero que esto va a ser, esto está haciendo un estallido. Yo te insisto en esto, Calderón. ¿Me ibas a dar un consejo? Sí, eso. Vos tan triple y tan Trigori, vos tan Trigori, pero tan inteligente para conocer lo otro. Porque a mí me aburre muchísimo la gente que desdeña lo que no conoce. Hoy es el cumpleaños de mi marido. Entonces, está disfrutando. Mi marido, yo soy como la primera dama francesa. Mi marido fue mi alumno de literatura. Y una vez, cuando era muchachito, de cumpleaños te comparó con Macron. De entrada. Cuando él era un muchachito, yo dije, esto me hace acordar a Dino, mal compañero de viaje La Soledad, dije yo. Y él me dijo, yo digo, ¿saben quién es Dino? Y él me contesta, el perro de los Picapiedras. Entonces, yo le pongo la mano arriba del pupitre, golpeo así y le digo, Orkenstein, escúcheme. Escucha Antonio Machado. Escucha estos versos. Castilla, miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Tomá. Entonces, él decidió que o me mataba o se casaba conmigo. Cosa que hizo después. Pero él se acuerda de esto como si hubiera pasado ayer. El efecto que le hizo que yo le dijera que no hay cosa peor que el desprecio a los ignorantes. El que desprecia no lo que realmente desprecia, todos tenemos derecho a apreciar o despreciar lo que queramos, sino que despreciamos por ignorancia. Y cuando vos tomás partido, Gabriel, esto lo sé, es una toma de partido de cosas que has estudiado. Yo, que lo conozco de verdad desde que tenía 18 años, les digo que lo que he leído y estudiado Gabriel en estos años, y que muchas veces me llamaba, se mudaba y me decía, venía a mirar mi biblioteca, y la biblioteca crecía y crecía y crecía, y que se ha dedicado a que cuando se pone a remover, a sacudir, a quemar, a arder las bibliotecas para que se cree un vacío que nos cree la necesidad de que alguien vuelva a ocuparlo, todo eso está lleno de tus saberes y no de tus ignorancias. Y sé constante en eso, Gabriel. Mantener siempre agarradito de las cosas que te han formado en lo que sos. Como persona no te puedo decir, todo es una maravilla, pero con ese espíritu así, sumamente creativo, que no siempre comparto. Vos sabés que nunca te perdonaré la mitad de Dios en mi vida. La mejor obra que hice. La mejor obra que hiciste, la que no hiciste, Pequeño Pinto Porno, es la que no se va a representar. Esa es la mejor obra que escribí. No, yo quiero verla. Creo que lo que es constante hoy se vio acá, eso. Vos pensás que yo le digo a Bernardo, ¿quién va a ir al teatro? Un día de sol, ¿no? Bromeamos en la puerta, decíamos comedia nacional, ¿no? Hablamos de el número 9 que se nombra en la obra, algo a ver si invocamos con Suárez, algo, y la gente viene. ¿No? Llegué a la puerta y dicen, tenemos la función agotada, dijo una persona. Y dije, esto está pasando desde que yo estoy viniendo en esta etapa. Está llenando los teatros, estás agotando y cumpliendo una cosa que dijiste cuando asumiste. No les prometo que va a ser fácil. No voy a ceder en la cartelera a la demanda de la facilidad. Voy a hacer lo que crea que con calidad tengo que hacer. No solamente para el Magro era un desafío, para nosotros también. En lo personal yo estoy acá, lo que quieras. Yo le voy a dar, quiero decir porque también, y después hablo si quieren un poquito de ello, es acá, saludo amigos, que está Isa, Miguel, amigos del alma, Luis Mardones. Mucho de lo que yo aprendí y estoy aplicando en la Comedia Nacional se lo robé, se lo succioné a Luis Mardones, que está acá y que disfruta de esta etapa también conmigo como espectador.
Pero sí, trabajabas ahí, por eso están aquí bien representados. Si les parece, nos quedaríamos hablando mucho. Yo lo que propongo es que si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano, lo escuchamos, yo repito. Voy a decir una o dos cosas en relación a todo esto. Primero es que hay todo un misterio sobre el que nos gusta trabajar, que tiene esta obra, que es esa idea de, bueno, la hablábamos con Góngora, el humo, la sombra y la nada, ¿no? Yo aprendí una de las cosas más lindas sobre los textos barrocos o clásicos, el barroco español, los clásicos. Yo la aprendí en Shakespeare, en Enrique V. Él tiene una frase, tiene un monólogo todo Falstaff, que a mí me parece maravilloso, que lo voy a citar mal ahora, pero Falstaff en un momento habla de pagar sus deudas o finalmente, digamos, enderezar su camino, ¿no? Está discutiendo y un personaje, que creo que es Enrique V, le dice, porque él dice, ¿por qué lo voy a hacer? Y el otro personaje le dice, por el honor. Y me parece maravilloso, Shakespeare agarra y dice, ¿qué es el honor? ¿No? Resucita el que murió la semana pasada. Si me quiebro una pata, ¿me la endereza? Bueno, lo dice mucho mejor, ¿no? Dice, el honor, una palabra, aire. Y siempre me pareció maravilloso, porque él dice, prefiero quedarme sin honor y seguir vivo. Y me parece maravilloso cómo Shakespeare con la poesía, ¿no? Porque ahí lo que hace está poetizando, está desplazando el valor que supuestamente, el poder que tiene una palabra, con ese desplazamiento poético hace mover el drama, ¿no? Y es todo un juego que acá está presente en ese humo verde, en esas palabras, cuando Steffi está acá, que me encanta, que dice algo así como plantar, decir palabras es plantar, germinar cosas, como un humo verde que germinará a otro lado. No somos conscientes de lo que pasará con nuestras palabras una vez que están donadas al mundo, ¿no? Cómo va a reverberar. Eso para mí es el barroco, ¿no? Como un juego. Fue muy difícil para los actores y las actrices hacer esta obra porque, decíamos todo el tiempo, es un matiz. Hay que actuar el matiz, no hay que actuar la cosa, ¿no? No hay que ser un personaje, por ejemplo, claramente como una actriz que es un matiz, es una actriz que fue y ya no es y no sabemos qué es una socialdemócrata, pero tampoco están tensionados y desplazados, y lo vuelve muy difícil, ¿no? Lo vuelve muy difícil. Pero se podía apoyar, porque tenemos actores y actrices muy buenos en la Comedia Nacional, si ustedes vienen viendo, y en el Teatro Nacional. Es un espectáculo que yo creo que afuera pasó lo que pasó con él por su contundencia con los actores y las actrices. Es muy difícil cuando ellos se paran, están 1 hora y media haciendo su ejercicio artístico, que uno no crea un poco en eso, ¿no? A mí me pasa, de cierta manera, evangelizador la actuación. Que es lo que yo aprendí viendo teatro en esta ciudad. No es una idea mía. Me pasa mucho que viendo teatro en esta ciudad vuelvo a creer en cosas. Siempre digo, Juancho, por ejemplo, se lo he dicho a él, me curó una gripe actuando. Entré enfermo y salí curado. Y él había hecho un Ivanov, que era maravilloso, y en una escena donde durante 5 minutos lo único que hacía era reírse, no decía una palabra. Pero salí curado. No recomendaría a nadie que vaya a curarse en teatro, pero pasa. Bueno, no sé si hay... Sí. Desde aquel lado. Dale. Pregunto, Pernila, ¿es por lo del estafa Airbnb? ¿Es en serio? No. ¿Por la de Berna? ¿Cuál? Porque es esto, es esa mirada que vos podés hablar. Pernil, la obra empezó cuando Guillermo la mandó, no había una obra de teatro rusa atrás, había una película sueca. Había una película sueca del Príncipe Constante que se había hecho. ¿Por qué? Porque Guillermo había estado dirigiendo una película que había salido mal en Suecia. La discípula de Berna. Pero Guillermo había estado haciendo una película de él. Entonces puso nombres en todos los personajes suecos. Cuando yo decido, la segunda versión que le envío, le digo, mira, la película sueca está bien, pero me parece que tenemos que, en el juego metateatral de Calderón,
no solo en La vida de sueño, en el Gran Teatro del Mundo, en Los autos sacramentales, en varios juegos que Calderón autoriza, o sea, trabajar con Calderón de la Barca sería trabajar de cierta manera la metateatralidad. Le digo, me parece que teniendo al lado ese tema, tenemos que sacar la película, que para mí es un tema ajeno, y dejar una obra de teatro. Y eso nos permite jugar con la metateatralidad. Y allí, con jugar con el teatro, vamos a poder jugar con la tradición del teatro del Príncipe Constante. Y podemos jugar con el método, etcétera, etcétera, ¿no? Porque además justo estaban saliendo noticias, lo hablábamos con Steffi, de actores que denuncian, otros actores, de la tortura que tienen que vivir para llegar a sus personajes. A todo esto, además, Steffi es la única actriz en la Comedia Nacional formada en el método. Es una cosa, nuestra formación es mucho más ecléctica en Montevideo, pero Steffi, que vivió afuera y se estudió en Nueva York, está formada en el método y tenemos discusiones bellísimas sobre el método. Siempre puedo contar la de llorar. Estábamos en La mitad de Dios, una obra bellísima, maravillosa. Entonces estamos hablando de, en un momento había que llorar. Y le digo, mirá, me gustaría, porque no era llorar como llora acá Steffi, sino que era, si pudiera, que en tal momento cayera una lágrima. Y yo en Chayca, dicho sea de paso, que tenía que llorar y me pasaba horas entrenándome para llorar, había descubierto un método y se lo contaba a Steffi. Le decía, mira, no, yo después de mirar rato al oscuro y mirar la luz que te decía, de aguantar la respiración, de pensar en algo doloroso, ¿no? No sé cuánto, descubrí una cosa muy mecánica que a mí me funciona, que es, si yo me froto los ojos, lo puedo hacer ahora, no lo voy a hacer, si me froto los ojos un poquito, apenitas, es como que despierto el lagrimal y puedo empezar a llorar. Y me dice Steffi, pero a ver, pero que vos no usás el método tiene todo un sistema para llorar, ¿no? Que me lo contaba Steffi, y digo, yo sé que hay un método, pero cuando vos decís el método, que bueno, se agarran creo que me decías, una memoria de 7 años digamos, no de 7 años hacia ahora, ¿no? Sino después de 7 años. Digo, no, yo no pienso nada de eso, nada de eso. Pero ¿y cómo hace? Y me toco, ¿no? Entonces le hago así, mirá, hago esto, y empiezo a llorar, y Steffi dice, ¡ah! ¡Eso es trampa! Y digo, pero me funciona. Y lloraba. Claro. Y claro, la comedia depende de los directores o directores que vienen, pero todos los actores tienen distintos métodos para trabajar. Me perdí en todo esto. Pero bueno, al traer la obra de teatro y sacarlo sueco nos permitía jugar con el método, y le cambiamos los nombres a varios personajes, que además estaba el método, Konstantin Stanislavski, hacíamos Constante, habían juegos por todos lados. Y dejamos Pernila porque nos gustaba mucho el nombre, ¿no? Ya le habíamos puesto Pernila al personaje, era una actriz, también parecía un nombre artístico. Y yo no era consciente de la película de Bergman y de Pernila, un nombre sueco. Y cuando le mando la versión final, porque hicimos 2 o 3 versiones y un día estrenamos, y Guillermo me dice, no me envíen, ya confío, y no le envío más. Y cuando estrenamos, le envío la versión. Y lo único que me pregunta Guillermo es, ¿por qué dejaron Pernila? Y digo, porque nos gustó. Ah, pero, y me cuenta, ¿no? Era una alusión al cine sueco, y a verme, y digo, no, ni idea, me gusta Pernila. Incluso discutíamos si era Pernilla, ¿no? Pues decía, y ahí está, Pernila sobrevivió porque nos gustó. Digamos, es parte de esa tradición del texto original de Guillermo. Que ese fue el envío, ¿no? O sea, Guillermo envió un texto sin final, pero con varias escenas, y yo reescribí varias partes, esa fue una de las reescrituras, uní muchos personajes, los personajes eran 5 actores, pero había más, por ejemplo, todo el itinerario de Rita no existía, todo el itinerario del policía de Carlos no existía, entonces Car, Opa también vienen de allí, no son tan nombrados, pero en el texto están como Car y Opa, y vienen de eso. Y Guillermo lo vio, me envió unas sugerencias sobre textos. Yo le pedí que me enviara textos del Príncipe Constante o de Calderón que le gustaban. Y coincidíamos en un texto que nos gustaba mucho, y Steffi trajo también un texto del inicio de Fénix, del Príncipe Constante, el mes Fernando, ¿no? Porque ella se supone que hizo el Príncipe Constante, pero había un texto que le gustaba que no era el Príncipe Constante, era de la obra pero no de él, y otro de más adelante que lo trajo Steffi. Sí, de hecho la introducción, el prólogo y el final son de 2 momentos distintos. De 2 momentos Que distintos. lo cuentan muy bien.
Y claro, por ejemplo, eso es lo que tiene que escribir, ¿no? En un momento de los ensayos le digo a Steffi, cuando estás arriba de la cama, decí que te hubiese gustado hacer otro personaje y que hasta te habías aprendido parlamentos. Así justificamos que al principio decís parlamentos que no son tuyos. Eso son cosas que hacemos mucho. Es decir, nos preparamos para el ataque, ¿no? Cuando diga, ¿por qué esto no es así? Sí, lo sabemos. Está bien. Bueno, no sé si hay alguien que quiera decir algo, si no, ya abusamos bastante. Yo tengo curiosidad por saber en Almagro qué comentarios les hicieron justamente del clásico, ¿no? Ya Mirá, que se metieron en ese sí. tema. Nos pasó algo muy, muy bello, por ejemplo, que es que en la primera función estaba el director y gran parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, que había presentado el año pasado un Príncipe Constante. O sea que se lo sabían y gozaron, o sea, se pararon, aplaudieron, fue muy bien, pero para mí fue un bello descubrimiento que gente que sí conocía al Príncipe Constante, porque hay pocos, siempre hay un mito que es que los actores y actrices dicen que no leen. Y yo siempre digo, leen mucho y leen mucho más que un lector porque se aprenden de memoria cosas, ¿no? Nosotros leemos y olvidamos, el actor se lee, se lo aprende y años después repite textos, ¿no? Y entonces, que gente que estaba ahí y que tenía el Príncipe Constante en su memoria tan fuerte, disfrutara con nuestra versión libre, pero también juguetona con ese texto, fue para nosotros una satisfacción, tenemos que decirlo. Por el otro lado, yo creo que una de las cosas que más pegó, y esto, su presencia acá también muestra nuestra fortaleza, estoy hablando del sistema teatral uruguayo y de la Comedia Nacional como parte del sistema, una de las cosas que más impactó en Almagro era la existencia de la Comedia Nacional. O sea, ellos no pueden creer que exista una compañía con 75 años, fundada por Margarita Xirgu, que tiene 75 años de historia ininterrumpida y que tiene una salud para mostrar hoy textos con fuerza, ¿no? Porque a veces el peligro de lo público, podrían estar actores y actrices que se han ido quedando, que no están fuertes, que no son buenos, que no quieren trabajar, que tienen un método que ya no es contemporáneo, y sin embargo descubrieron una compañía que jugando con un clásico mostraba un contemporáneo con actuaciones potentes y sólida. Y dice, ¿y por qué Uruguay tiene esto? Ni España lo tiene, ¿no? El País de Madrid, en su nota, que hace una nota grande sobre nuestra presencia allá, dice, ¿para cuándo una compañía así en España? Y para nosotros eso es una confirmación de una intuición. No es que no tengamos problemas y que no tengamos defectos, los tenemos muchos, pero también sabemos, y esto yo lo incluía, tenía señales de viajar mucho con obras del teatro uruguayo, es que Uruguay tiene una fortaleza en sus actores y actrices. O sea que cuando yo trabajo, ahora estoy en pausa porque estoy en la Comedia Nacional, pero trabajo en Suiza y a veces yo doy clase a directores que tienen 35 años y no han dirigido su primer espectáculo. Acá hay directores que, porque el sistema está roto en muchos aspectos, llegan a 35 años habiendo estrenado 15 espectáculos. Los actores y las actrices llegan a sus 40 años o 50 habiendo hecho 100 espectáculos. ¿Por qué? Porque no se paga, porque basta la voluntad para hacerlo. Esa es toda la parte fea, pero la parte buena es que están muy entrenados, muy entrenados. Y eso arriba de un escenario se ve. Chekhov decía, el teatro escupe la mentira, ¿no? Puede venir, puede usar a mi madre, pero no la quiero, no sepa, mi madre no sabe de teatro, y si está bueno le gusta, pero si está malo se da cuenta. ¿Por qué? Porque actuar mal es algo que nosotros hacemos en la vida, actuar bien. Mentirle ¿dónde estuviste? No, estaba ¿no? Y si no lo hago bien se da cuenta. ¿Te gustó la obra? Me doy cuenta. Todos actuamos y sabemos cuando actuamos mal. Entonces, esta es la dificultad, por eso mi maravilla con los actores y las actrices de este país y de la comedia como ejemplo, como punta de lanza de esa tradición. Son actores y actrices que no es que saben actuar bien actuamos todos medianamente en nuestra vida. El actor y la actriz tiene que hacer algo más difícil, tiene que mentir con similitud de verdad, cuando todos saben que estamos mintiendo,
porque acá nadie pretende creer de verdad, pero sin embargo sí pretendo que algo me pasa, y es algo peor. No basta, o algo más difícil, no importa que lo hagan una vez bien, lo tienen que hacer todas las noches bien. No saben la pena que tenemos de que ustedes no hayan visto alguno de nuestros ensayos. Si les gustó esto, no saben lo que fueron algunos de los ensayos. Ese ensayo maravilloso en el que nos damos cuenta que tenemos una obra que puede funcionar. Después de un mes y medio de decir, esto no va para ningún lado, pero vamos. Y un día, ¡guau! Y salimos y lloramos y decimos, sí, lo tenemos ahí. Y al otro volvemos a sentir que no, que ayer estábamos, que era un día especial y que estábamos contentos por otras cosas, pero... Bueno, eso es el teatro, ¿no? No es hacerlo bien siempre, pero es intentarlo siempre. Y los actores se entrenan en ese intento. Y yo me muero, no lo sé hacer. Hoy un día también con Steffi. La nombro mucho porque fue la que se quedó también. Además de que la quiero, además que buena actriz, es la que se quedó. Cristina también ahora te nombro, si querés, que es actriz, pero es parte de la cosa. Bueno, muchas gracias, No, porque la buenas. verdad, totalmente disfrutable. Totalmente. Sí, Felicitaciones. gracias. No, si me permite, quería comentar mi experiencia. Claro. Obviamente, hace bastante tiempo que no vengo al teatro por motivos obvios. Julio es mi estreno. Yo me sentí en una sensación de total perplejidad durante mucho tiempo, tal vez más de la mitad de la obra. Y me sentía realmente un poco incómodo, sobre todo porque tenía mucha expectativa después de haber leído un reportaje en la diaria al señor Calderón. Me había despertado un gran optimismo con respecto al futuro del teatro que iba a manejar. Y me reivindico en eso. Pero esa perplejidad no me la podía sacar de encima. Les transmito que cuando se citó que la vida es sueño, ahí se prendió la luz y empezó a aparecer en forma elíptica lo que terminó siendo un logro formidable y revolucionario para lo que yo había estado viendo hasta el momento. Al principio yo pensé en el teatro del absurdo, pensé en Ionesco, pensé en distintas cosas. Pero realmente quiero felicitarlo porque descubrí algo formidable. Me gustó muchísimo. Mucha suerte. Muchas gracias.